¿Qué tal? Yo soy Norris Velázquez, estudiante de fisioterapia de la Universidad Politécnica de Pachuca. En esta ocasión vamos a ver lo que es el estado de choque o estado de shock. Vamos a ver su fisiopatología del estado de choque, los tipos de choque y los primeros auxilios en el estado de choque. El estado de choque o estado de shock es un síndrome grave derivado del sistema cardiovascular para satisfacer las necesidades mínimas de perfusión y oxigenatorias de los tejidos. Esto nos va a conducir a lo que es una hipoxia tisular y una acitosis láctica. Lo que son los tipos de estado de shock o su clasificación, si lo quieren ver así, vamos a tener 4. Número 1, el shock hipovolémico. Número 2, cardiogénico. El 3 va a ser obstructivo y el 4 va a ser distributivo. ¿Qué tal? Ahora vamos a proseguir con lo que es la fisiopatología del estado de choque o estado de shock. Lo vamos a dividir en dos partes, una que va a ser el gasto cardíaco reducido y otro con lo que van a ser las resistencias periféricas totales disminuidas. Después vamos a derivar lo que va a ser la vasodilatación inadecuada. De aquí vamos a determinar lo que va a ser nuestro estado de shock distributivo. En lo que es la parte del gasto cardíaco reducido lo vamos a dividir en dos partes, que es la frecuencia cardíaca inadecuada y nuestro volumen sistólico reducido, ¿vale? En la frecuencia cardíaca inadecuada podría ser demasiado alta o demasiado baja, o sea, una taquicardia o una bradicardia. Después, en lo que es el volumen sistólico reducido, vamos a tener lo que va a ser un fallo en el llenado cardíaco y entre otras podría también determinarse lo que sería un fallo en la eyección cardíaca y también lo que tendríamos lo que es nuestro volumen sanguíneo insuficiente. ¿Ok? Entonces, nuestros primeros 4 puntos de lo que es la bradicardia, la taquicardia, el fallo de eyección y de llenado, vamos a determinar aquí lo que va a ser nuestro estado de shock cardiogénico. Cualquiera de esos puntos se puede derivar del estado de shock cardiogénico. ¿Ok? Lo que es nuestro volumen sanguíneo insuficiente, vamos a determinar lo que es nuestro shock hipovolémico. Como principal determinante de lo que va a ser nuestro flujo sanguíneo en la presión sanguínea o nuestra tensión arterial más bien, vamos a determinar dos partes, que va a ser nuestro gasto cardíaco más nuestra resistencia vascular periférica. De aquí vamos a derivar lo que va a ser nuestro sistema nervioso autónomo, la longitud, su viscosidad de la sangre y su diámetro de las arterias, ¿ok? Lo que es el gasto cardíaco lo vamos a dividir en otra parte, que va a ser nuestro volumen sistólico más la frecuencia cardíaca. Que de aquí vamos a determinar parte de lo que es el sistema nervioso autónomo. En el volumen sistólico vamos a tener lo que va a ser la precarga, poscarga y la contractibilidad. Bueno, proseguimos con lo que es nuestro estado de shock hipovolémico. Va a ser lo que es incluido por una disminución de la cantidad de la sangre en el organismo, ¿vale? Lo que va a ser nuestra disminución de nuestro volumen sanguíneo, la caída de la presión arterial y por lo siguiente va a ser de que no va a llegar la sangre a los tejidos. Entonces nuestra precarga, nuestro volumen sistólico y el gasto cardíaco va a decaer en estos aspectos. Cuando tenemos el caso de que sea hemorrágico. Si no fuese hemorrágico, en esos aspectos no se va a deber a lo que es la hemorragia, sino de que puede ser por una pérdida de líquido. En estos casos va a ser por una deshidratación. Ahora por el estado de shock cardiogénico. Este tipo de lo que es el estado de shock está siendo generado por una alteración cardíaca, ¿vale? Entonces tenemos lo que podría ser nuestra parte de un infarto agudo al miocardio, que en estos casos se van a morir las células y como no consiguen o no van a poder tener esa función a cumplir de lo que se tiene que hacer correctamente, entonces no se van a poder contraer, ¿vale? Entonces nuestra precarga y el volumen sistólico de nuestro gasto cardíaco van a decaer junto con lo que va a ser en lógica nuestra presión arterial. Ahora proseguimos con lo que va a ser el estado de shock distributivo, ¿vale? En este aspecto se va a causar lo que va a ser nuestra vasodilatación excesiva. Y con esto vamos a tener una caída de una resistencia periférica de acuerdo a lo que va a ser el ancho, o si quieres verlo, el diámetro de la arteria o de los vasos sanguíneos, ya que la presión sanguínea no va a ser la adecuada para esa cantidad de flujo sanguíneo que requiere. Entonces vamos a tener lo que va a caer es nuestro gasto cardíaco y nuestra presión arterial. Después vamos a tener lo que va a ser nuestra alteración en la distribución de la sangre a los tejidos, ya que la presión arterial en estos aspectos no va a ser la adecuada para la cantidad del diámetro que va a tener
los vasos sanguíneos debido a la dilatación excesiva, se va a activar la parte del sistema complementario, ¿vale? Los mastocitos y los basófilos. En este aspecto lo que va a hacer nuestra histamina, después se va a activar lo que van a hacer las células inmunes que van a ayudar a crear citoquinas preinflamatorias. Después tenemos que se van a activar los mecanismos que van a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a tener las catecolaminas, ADH y nuestra hormona angiotensina 2, ¿vale? No 1, sino va a ser la angiotensina 2. Esto va a ocasionar lo que va a ser nuestra vasoconstricción, que va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a tener que en este aspecto nos va a llevar a un aumento de lo que va a ser el gasto cardíaco y eventualmente de la presión sanguínea. En estos aspectos ya lo que es la parte del estado de shock hipovolémico es considerado en un conjunto con el cardiogénico, ya que se va a derivar lo que es un estado de choque frío, o un estado de shock frío. Ahora, cuando tenemos lo que van a ser nuestras respuestas ante el estado de choque, nuestra respuesta celular va a ser una citosis metabólica. Lo que va a ser nuestra respuesta cardiovascular, vamos a tener lo que van a ser nuestras taquicardias y una vasoconstricción. En lo que va a ser nuestra respuesta neuroendocrina, vamos a tener lo que es la activación de cortisol y una parte de lo que es nuestro SRA. Después, en nuestra respuesta pulmonar vamos a tener lo que es una alcalosis respiratoria, entonces va a haber dificultades en estos aspectos. En lo que es la respuesta renal vamos a tener una oliguria. Ahora proseguimos con lo que son los tipos de shock. Como principal, de acuerdo a sus siglas en inglés, vamos a tener el shock séptico, que este va a pertenecer a las causas cinéticas y distributivas. Sin embargo, en su mortalidad e importancia va a ser tan alto. En estos aspectos vamos a tener la necesidad de verlos en separado para que sea más fácil su comprensión. Después tenemos lo que es nuestro shock hipovolémico, que ya vimos anteriormente, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. El obstructivo va a ser vascular, pulmonar o mecánico. El cardiogénico va a ser cardiomiopático, arrítmico, mecánico. Después tenemos lo que es el cinético y el distributivo. Y aquí vamos a derivar varios puntos. Neurogénico, anafiláctico, tóxico y endocrino. Lo que va a ser nuestro shock séptico va a ser lo que es una afección grave que se va a producir cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja, peligrosa. Lo que van a ser sus causas puede ser causado por cualquier tipo de bacteria, hongos y en pocas ocasiones virus pueden también causar la afección. Lo que van a ser nuestros síntomas en estos aspectos, vamos a tener lo que es nuestra tensión arterial disminuida, tal cual como vimos anteriormente. Vamos a tener lo que es una hipotermia, palidez tegumentaria, disnea y oliguria. También lo que es una desorientación y confusión mental. Esto también puede manifestarse rápidamente. En lo que van a ser nuestros factores de riesgo, vamos a tener en estos aspectos diabetes, enfermedades del aparato génico urinario, el aparato biliar o el aparato digestivo, enfermedades que debiliten al sistema inmunitario, leucemia, también lo que va a ser nuestra parte del uso prolongado de carbohidratos, el uso prolongado de antibióticos, el trasplante de lo que va a ser un órgano sólido y de médula ósea. Podemos determinar lo que sería también una infección reciente. Y ahora proseguimos con lo que es nuestro shock hipovolémico, también conocido como un shock hemorrágico. Esto va a ser lo que es una situación grave que ocurre cuando se pierde gran cantidad de sangre, haciendo que el corazón ya no sea capaz de bombear la sangre necesaria o suficiente para todos los órganos y tejidos, causando lo que sería una descompensación a nivel metabólico y colocando lo que va a ser la vida del individuo en un riesgo alto. Al conocer sus signos y síntomas vamos a tener lo que es una cefalia, tensión arterial baja, cansancio excesivo y mareos, náuseas y vómitos, una hipotermia y palidez, una confusión, una taquipnea y una cianosis, una diaforesis, ansiedad
un punto débil. En algunos casos llegan a llegar hasta lo que es un desmayo. Vamos a tener lo que son sus causas de este shock. Como principal podemos determinarlo debido a lo que van a ser heridas o cortes muy profundos. En esos casos, incidentes de tránsito o caídas a una altura considerable. También lo que va a ser lo que es una hemorragia interna, úlceras muy sangrantes y en algunas circunstancias como lo que son las mujeres puede ser lo que es una menstruación muy intensa. Ahora proseguimos con lo que va a ser nuestro estado de shock cardiogénico. Este estado de shock va a ocurrir cuando el corazón ha resultado tan dañado que va a ser incapaz de suministrar sangre a los órganos del cuerpo. Y ahora proseguimos con lo que van a ser sus causas, que en esta parte vamos a tener lo que es una gran sección del miocardio que ya no se mueve de una manera adecuada o en algunas circunstancias que dejó de moverse en lo absoluto. También tenemos lo que va a ser una ruptura del músculo cardíaco. De igual forma tenemos otra parte que van a ser ritmos cardíacos peligrosos, un tamponamiento pericárdico, un desgarro o ruptura de los músculos o tendones que sostienen las válvulas cardíacas, un desgarro o ruptura entre lo que va a ser la pared del ventrículo izquierdo y derecho, una bradicardia o un bloqueo cardíaco. Y aquí ya vamos a determinar lo que es en nuestra parte, ya que es piel fría, una hipotensión, va a presentar lo que va a ser una taquicardia o tal vez un dolor abdominal en algunas circunstancias. Y por lo más primordial llegan a presentar lo que es una deshidratación, en otros casos una confusión mental. Ahora proseguimos con lo que va a ser el shock neurogénico. Ocurre cuando existe una falla de lo que va a ser la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo, haciendo que los vasos sanguíneos pierdan el tono y se dilaten. Lo que son sus signos y síntomas, vamos a tener de que va a haber una disminución de la temperatura bajo lo que van a ser los 35.5 grados centígrados. Después tenemos también lo que va a ser una taquipnea, una hipotermia, en algunos casos una cianosis, mareos o una diaforesis. También existe lo que va a ser una ausencia de la respuesta a los estímulos, una alteración del estado mental, una ausencia o en algunos casos reducción de orina, una inconsciencia o algún dolor en el pecho. En lo que van a ser sus causas, vamos a tener que van a ser por lesiones que ocurren en la columna debido a golpes fuertes en las costillas, ocasionadas por lo que van a ser incidentes o accidentes, si lo quiero ver así, o en algunas circunstancias, caídas desde una altura considerable o un accidente de tránsito. ¿Qué tal? Ahora vamos a proseguir con lo que son los primeros auxilios en nuestro estado de choque o estado de shock. Como punto número 1 vamos a tener que va a ser llamar al 911 o los números de emergencia. Como punto número 2 vamos a mantener lo que es las vías respiratorias libres, que nada esté obstruyendo el paso para su respiración. Como punto número 3 vamos a tener que en las circunstancias de que si la ropa está muy ajustada, deberemos de aflojarla para evitar que llegase a haber una obstrucción en estos aspectos en la circulación y exista una mejor circulación y no tengamos lo que es la pérdida de su vida de la persona. El punto número 4 va a ser buscar qué fue lo que ocasionó el estado de choque. Como punto número 5 va a ser valorar o evaluar a lo que es el accidentado o afectado en estos casos, si es que no tuviese alguna lesión en la columna, en el cuello, en la cabeza. Dado las circunstancias, si es que tuviese una lesión en esas áreas, no se le deberá de mover a la persona para no lesionarla más de lo que ya está y ocasionar que esto se vuelva más grave. El siguiente punto, al descartar todo esto de que la persona no tenga algún tipo de lesión, y si dadas las circunstancias de que no exista una lesión, se deberá de colocar a la persona en la posición anti-shock, la cual lo vamos a ver más adelante. Como por siguiente punto vamos a tener que va a ser mantener su temperatura corporal de la persona para que no tenga lo que va a ser en algunas circunstancias que llegue a suceder una hipotermia, en lo cual va a tener su disminución de temperatura. Entonces debemos de mantener a la persona abrigada para que se mantenga la temperatura corporal lo mejor posible. Otro punto muy importante, y hay que recordarlo siempre, no debemos de dar a la persona a ingerir algún tipo de alimentos o bebidas, ya que podremos ocasionar un daño más grave
Dadas las circunstancias de que vamos a desconocer su situación exacta de la persona debido al diagnóstico que nos haría falta. Otro punto muy importante va a ser tranquilizar a la persona o al herido y estar vigilando lo que va a ser su estado general cada 4 o 5 minutos. En las circunstancias cuando no debemos de aplicar lo que va a ser la posición anti-shock, deberá de ser en las circunstancias siguientes. Como número 1 va a ser en las circunstancias de que tengan las extremidades inferiores fracturadas. Como número 2 vamos a tener lo que van a ser las heridas penetrantes en tórax y abdomen. En las fracturas de cráneo también, como eso va a ser nuestro punto número 3. Okay. Ahora proseguimos con lo que es nuestra posición anti-shock, en que va a consistir en elevar lo que son las extremidades inferiores a una altura de 20 o 30 centímetros para que exista así una mejor circulación. En estas circunstancias más que nada es por su retorno venoso. La importancia de estos temas en nosotros como fisioterapeutas va a ser indispensable tal cual como los demás. Y en estas circunstancias nadie va a estar exento. Entonces, en algún momento tal vez nos toque presenciar este tipo de situaciones o experiencias, ya que algunas personas ya tuvieron algún incidente o algún inicio por este tipo de circunstancias y no se planean, suceden en cualquier momento de manera repentina. Entonces nosotros, el día que nos tocase presenciar algún evento así, saber de qué manera actuar ante este tipo de situaciones. En otras circunstancias también poder orientar a las personas para que sepan identificar por qué tipo de shock está pasando la persona y las medidas que deben de tomar para poder brindarle los primeros auxilios y darle tiempo para que llegue la ambulancia o en algunas circunstancias trasladarlo a un centro de atención donde le puedan brindar lo que va a ser su tratamiento adecuado para que la persona pueda regresar a su vida cotidiana.